Buenos días, hermanos, gracia y paz. Feliz día del Señor. Seguimos entonces adorando a nuestro Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 20, como ya saben. Éxodo capítulo 20. El versículo de hoy es el 14, como ya también saben ya. Pero vamos a leer, ¿sí? ¿Me acompañan? Del 1 al 14. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios, el Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Y sí, ese es el título, como hemos estado estudiando hasta hoy, y hasta que terminemos esta sección de los 10 mandamientos. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Alguien dijo así, refiriéndose al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén, dice, al primer matrimonio, dice: aquel que tiene un buen Dios, un buen corazón y una buena esposa con la que conversar, y que sin embargo se queja de que le falta conversación, no habría estado tranquilo ni contento en el Edén, pues el propio Adán no tenía a nadie más. Y bueno, eso también se aplica a las mujeres, ¿no? Dios entonces prohíbe el adulterio. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Así que, ¿qué debemos saber de este mandamiento? Este séptimo mandamiento que Dios, esta provisión que Dios incluye aquí. ¿Qué debemos saber entonces de este mandamiento? Debemos saber entonces el significado del mandamiento, como hemos estado viendo también en semanas anteriores. Lo que significa el mandamiento, también el porqué del mandamiento, segunda parte, y la tercera parte vamos a ver entonces, por supuesto, cómo cumplir. Algunas sugerencias de cómo cumplir este mandamiento, tanto que la Biblia nos da como también principios. El significado del mandamiento entonces, literalmente es: no adulterarás. No adulterarás. Y tiene que ver con la práctica
de las relaciones sexuales ilícitas y como veremos también con deseos sexuales ilícitos. Más específicamente, este mandamiento prohíbe al hombre y a la mujer que conforman un matrimonio tener relaciones sexuales con otros que no sean su cónyuge. Y también, además, le prohíbe a personas no casadas o solteras tener relaciones sexuales con personas casadas en matrimonio. Un sinónimo también que usamos mucho en nuestro vocabulario diario es cometer infidelidad. Otra vez, entonces se aplica tanto a hombres como a mujeres lo que se dice para el hombre casado, lo que vamos a ver de ahora en adelante, porque la misma Biblia nos enseña en esta verdad, es que lo que se dice del hombre casado también se aplica para la mujer casada. La palabra adulterar, en su significado más básico, si vamos al diccionario, se refiere a cambiar la composición de una sustancia singular. Cambiar la composición de una sustancia singular añadiendo otro elemento. Eso es adulterar, ¿no? Adulterar. En el caso entonces de un matrimonio es una composición de dos personas, no de tres personas, de dos personas. Al Dios crear al principio un solo hombre y una sola mujer, y al bendecirlos a ellos, a un solo hombre y a una sola mujer, estableció Dios el orden del matrimonio para toda la posteridad. Dios creó un solo hombre, una sola mujer y los bendijo en su unión. No creó dos hombres, ni dos mujeres, ni tres hombres, ni tres mujeres. Al principio fue un solo hombre, una sola mujer. Un solo hombre para una sola mujer, una mujer para solo un hombre. Y los bendijo. Esa fue la unión que Dios bendijo. Entonces, al incluir un tercero, ya hay una adulteración de la composición de Dios, de la orden de Dios, en el orden de Dios. Este mandamiento nos enseña también en qué contexto, según Dios, las relaciones sexuales son lícitas y en qué contexto no son lícitas. Dios creó las relaciones sexuales entonces para el matrimonio. Ese es el único contexto donde las relaciones sexuales son permitidas. Por supuesto, me refiero al matrimonio que Dios bendijo, donde el hombre y la mujer se aman y se respetan. Algunas personas, no sé si ustedes saben esto, me imagino que sí por la popularidad, ¿no?, en nuestra sociedad. Algunas personas intentan ver que incluir a otra persona o a una tercera persona en el matrimonio no es adulterio si los dos que conforman el matrimonio están de acuerdo en incluir una tercera persona. Ellos dicen que sería adulterio esta forma de vida. Dicen que sería adulterio si hay engaño. Pero si no hay engaño, entonces no es adulterio. Está bien, según ellos. Pero no es el engaño. La Biblia nos enseña que es el engaño lo que lo convierte en adulterio. Es precisamente la inclusión de otra persona porque viola la composición del Creador. Un hombre, una mujer. Viola la composición del Creador del matrimonio. Otros también enseñan que tener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge no está mal si se hace por amor.
Entonces, bueno, todos sabemos que la sociedad sin Dios, sin el Dios verdadero, ha hecho del amor un Dios o su Dios, donde todo es permitido si es por amor. Todo es permitido si es por amor. Pero lo que yo sienta por una persona que no es mi cónyuge, por más bonito que sea el sentimiento que siento, aún así viola el séptimo mandamiento. El ser humano proclama y se rebela contra Dios mismo diciendo: mis sentimientos, lo que yo siento, mi felicidad está primero que los mandamientos de Dios. Así como vive esta sociedad. Esa es la práctica de esta sociedad. Pero el decreto y propósito soberano de Dios es preservar su divina institución, figura de la unión de Cristo con su iglesia, que es el matrimonio. El daño del adulterio es inevitable, inevitable. Como las hojas individuales y las flores están conectadas con las ramas, se puede matar una hoja o se puede cortar una hoja sin dañar la rama, pero si se corta la rama, ¿qué pasa con las hojas? El adulterio envenena la rama y a través de ella se marchitan las hojas, las flores, las cuales son el cónyuge afectado o quizás los otros integrantes de la familia. Y así como las ramas no tienen otra existencia que la que se deriva de la raíz, o los arroyos no tienen otra existencia sino la que se deriva de la fuente, las acciones no tienen existencia moral sino la que se deriva del corazón. Por esta razón, Dios entonces va más allá de prohibir el acto, de simplemente prohibir el acto en sí del adulterio. Dios, al prohibir el adulterio, no cometerás adulterio, no solo se refiere a cometer el acto físico, como nos lo enseña Jesús en Mateo 5. El adulterio físico es la representación visible del adulterio que ya se realizó en y con el corazón. Mateo 5 del 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. El adulterio físico es la representación visible del adulterio que ya se realizó en y con el corazón. Entonces, ¿qué significa este mandamiento? Mateo 5, 27 y 28. Jesús, otra vez, haciendo referencia a los que ellos habían escuchado ya, al mandamiento que ya se había escuchado, que ya se sabía. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo digo que, ahora el significado, ¿no? Todo aquel o todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Otra vez, ¿no? Se aplica lo mismo para con las mujeres. Debemos recordar que cuando Dios juzga a una persona, el corazón es la regla del juicio, la norma del juicio. El corazón. Es propio de todo ser humano, de todos nosotros, abstenernos solo del delito exterior. Somos muy inquisitivos en descubrir hasta dónde se extiende la voluntad de Dios, para saber hasta dónde puedo llegar y hacer lo que a mí me gusta. Que quede bien yo y que Dios también quede bien. Siempre
Siempre, siempre, en todos los tiempos. No es algo nuevo que Jesús está enseñando. Siempre se ha procurado tener pensamientos puros, siempre. Y erradicar los pensamientos impuros. Todos sabemos, ellos sabían, todos saben que es bueno tener buenos pensamientos y es malo tener malos pensamientos. Pero recordemos que el adulterio era condenado con la muerte, como vamos a ver más adelante un versículo. El adulterio era condenado con la muerte. Así siempre y cuando nadie viera entonces los pensamientos de codiciar a una persona que no fuera el cónyuge, entonces esa persona no sería condenada por la pena de muerte. Por eso Jesús está enseñando entonces que ni aún así nos podemos salvar. Precisamente, allí no dice el que mira a una mujer. No dice el que mira. Dice el que mira a una mujer para codiciarla. Para codiciarla. Implica los pensamientos, los sentimientos, el corazón, la mente. El que mira a una mujer para codiciarla con ahínco, esa es la idea. En el sentido de codiciar por la influencia del deseo, y un deseo que no es acorde a la naturaleza y el carácter de Dios. Esto entonces nos lleva a la segunda parte, que es el porqué del mandamiento. Segunda parte, el porqué del mandamiento. Bueno, número uno, porque Dios es puro. Por eso. Porque Dios es puro. Eso nos lo recuerda, o podemos ver un ejemplo en las palabras del apóstol Juan, en 1 Pedro 3, 2 y 3. 1 Juan, perdón. 1 Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Él es puro. El acto del adulterio no se ajusta, entonces, a la naturaleza y el carácter de Dios. No es acorde a la naturaleza y el carácter de Dios. Dios crea, tenemos que recordar que Dios crea e instituye el matrimonio de acuerdo a su naturaleza y carácter puro. Puro. Porque otra vez, recordemos, ya no serán dos, sino así como Dios, sino uno, así como Dios es uno. Dios es un ser, una sola composición o naturaleza. Así el matrimonio vuelve a dos personas a ser una sola. Una sola. Así el matrimonio es una institución pura. No porque las personas que constituyen el matrimonio no cometen pecado, sino porque Dios, su creador, dispuso que los dos son ahora un nuevo y único componente. La unión entre un hombre y una mujer es, por tanto, consagrada por Dios, apartada exclusivamente para ser así. El adulterio entonces contamina, viene a contaminar esta composición hecha por Dios. El adulterio convierte una relación pura en impura. Recordemos que el matrimonio es símbolo, el matrimonio es figura de la unión de Cristo y su iglesia, y por estar nosotros unidos a Cristo estamos siendo purificados como Él lo es. El apóstol Pablo, ustedes recordarán la palabra de él en Efesios 5, del 25 al 27.
El apóstol Pablo dice que esta es la obra de Cristo. Efesios 5, del 25 al 27. Esta es la obra de Cristo para con su iglesia, purificarnos. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo, él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La principal razón para no adulterar no es que hacemos votos. Esa no es la principal razón para no adulterar. La principal razón para no adulterar es que Dios es puro. Esa es la principal razón para no adulterar. Porque Dios es puro. ¿Por qué el adulterio es malo? ¿Por qué? Porque Dios es puro. Por eso. Por supuesto que hay otras consecuencias que ya hemos mencionado, en donde se hieren a las personas. Pero son consecuencias. La razón por la que el adulterio es malo es porque Dios es puro. Entonces, como Dios es puro, hacemos votos para cuidarnos de violar lo que Él ha instituido por lo que Él es. Entonces, como Dios es puro, nosotros hacemos votos en nuestro matrimonio, en nuestro compromiso, para cuidarnos de violar lo que Él ha instituido por lo que Él es. Hebreos 13:4, también hablando del matrimonio, Hebreos 13, versículo 4, hablando de su pureza, y su relación con Dios, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Una traducción dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Entonces, una relación sexual es pura y lícita cuando es acorde a la naturaleza pura de Dios, y eso se logra solo en el matrimonio, no fuera de él. No es el amor entre las dos personas lo que hace pura las relaciones íntimas. Es su práctica en el contexto en el cual Dios la instituyó. Otra razón del por qué el matrimonio, de por qué el mandamiento de no cometer adulterio, es el pecado que hay en nuestro corazón. El pecado que hay en nuestro corazón, que se contrapone entonces al carácter y la naturaleza de Dios. Como Jesús dijo: el que mire para codiciar a otra persona, el que mire para codiciar con ahínco, con deseos pecaminosos a otra persona. Algunos le echan la culpa al diablo, ¿no? Pero aunque es verdad que el diablo nos tienta, el diablo no nos tentara si no supiera que tenemos una inclinación en nuestro corazón. Dice el pastor Carlos Spurgeon, dice: me di cuenta que los avispones volaban continuamente desde una serie de troncos descompuestos en mi jardín. Los vi volar constantemente dentro y afuera, y no me pareció nada descabellado concluir que allí adentro había un avispero. Y así, si vemos los avispones del pecado volando fuera de la persona, suponemos de inmediato que hay pecado dentro de él.
Recordemos el alcance de nuestra inclinación por el adulterio. El alcance de nuestra inclinación por el adulterio. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. ¿Se acuerdan que el 1, 2 y 3 han ido hablando acerca de qué hay en el corazón del ser humano? De todos nosotros. Guerras, pleitos, envidias. ¿Se acuerdan? Ahí está todo eso en nuestro corazón. Entonces en el versículo 4 dice: oh almas adúlteras. Este es el alcance de nuestra inclinación por el adulterio. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo no se constituye enemigo de Dios. Es como si el apóstol estuviera diciendo: en efecto, ustedes han roto su alianza matrimonial con Dios al amar al mundo más que a Él. Y por la complacencia de sus inclinaciones carnales han violado aquellas obligaciones de automortificación y abnegación a las que están obligados por sus compromisos religiosos. Aquí también cabe señalar que no se podrían haber encontrado otras palabras o términos que mostraran más decididamente la naturaleza del pecado, de olvidar los votos del pacto religioso por los placeres del mundo, como lo menciona el apóstol Santiago aquí. Entonces, somos adúlteros, los hombres y mujeres, que en vez de amar a Dios, a quien deberíamos amar con todo nuestro corazón, vamos tras deleites de este mundo que no son acordes a la naturaleza y al carácter de Dios y al amor que nos comprometimos darle. Todos los cristianos, todos nosotros, espero que así sea, tenemos mucho cuidado de amar únicamente a Dios, ¿no es así? Para no ser acusados de adulterio contra Él. Entonces debemos tener el mismo cuidado de que nuestro corazón y nuestros deseos no se vayan tras otros que no sea nuestro cónyuge. Una tercera razón del por qué este mandamiento, me gustó mucho me llamó la atención la verdad que aquí enseña el pastor Thomas Watson. Dice: el adulterio es sumamente perjudicial para todas las personas de la Trinidad, dice, hablando específicamente de cada una, ¿no? A Dios Padre, dice: Dios te ha dado la vida y tú la desperdicias. Tú desperdicias la lámpara de la vida, la flor de tu época, en la lascivia, dice. Él te ha otorgado muchas misericordias, salud y bienes, y los gastas todo en la promiscuidad. ¿Te dio Dios un salario para servir al diablo? Es perjudicial para Dios el Hijo también. Dice: como te compró con su sangre, te compró por precio. Ahora bien, el comprado no es suyo, es pecado para él, o sea, para el comprado, ir a otro sin el consentimiento del que lo compró, en este caso de Cristo, que nos compró por precio. Como en virtud del bautismo eres cristiano y profesas que Cristo es tu cabeza y eres miembro de Cristo, por lo tanto, ¿qué daño le causa a Cristo tomar los miembros de Cristo? ¿Qué causa le dañas a Él tomar los miembros de Cristo y convertirlos en miembros del adulterio? También dice que es perjudicial para Dios el Espíritu Santo, porque es el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo. ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ti, según 1 Corintios 6:19? Y qué gran pecado es profanar su templo. La relación matrimonial tiene
prioridad sobre cualquier otra relación humana. Nadie más que el Señor, que une, debe desunir. No cometerás adulterio. Es la ordenanza del legislador divino que protege la santidad del matrimonio, protege la santidad y bendición del hogar y la preservación de la sociedad. Por eso el castigo, Levíticos 20:10, Levíticos 20:10, ahí en Éxodo 20:14 no se nos dice el castigo, pero por supuesto que hay un castigo. Levíticos 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Y aquí hay una lista donde Dios hace resaltar esta práctica. Curiosamente, Él hace resaltar esta práctica y su castigo eterno. 1 Corintios 6:9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y también Hebreos, el versículo que ya leímos hace un momento, Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso a todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces la Biblia, Dios mismo hace resaltar especialmente esta práctica para recordarnos el castigo por hacerla. Que Dios no está de acuerdo. No importa cuáles sean tus sentimientos. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplirla? Para cumplir este mandamiento. Alguien decía así, dice, nos esforzamos por tener en nuestros jardines las flores más hermosas y las frutas de mejor sabor, y tenemos cuidado de que ninguna enredadera venenosa, por muy brillante que sean sus colores, se arrastre sobre las flores, que ninguna valla venenosa, por muy tentadora que sea a la vista, cuelgue junto a la fruta. ¿No deberíamos cuidar de la misma manera o más nuestra mente y nuestro corazón? Martín Lutero decía, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nido. ¿Cómo? Por ejemplo, por supuesto, debemos evitar escuchar conversaciones con connotaciones sexuales. Debemos evitar eso. Todos haremos bien, decía alguien, y especialmente los jóvenes también, todos, en cultivar el gusto por la pureza, un gusto tan agudo y sensible que instintivamente se apartará de la sugerencia de toda impureza con repugnancia. Muchas veces todos sabemos que es algo imposible haber visto una primera vez, pero la segunda vez o la segunda mirada sí podemos y debemos evitarla. También realizar actividades para que no tengamos tiempo de ocio, aparte de las disciplinas cristianas que tenemos, la oración, la lectura bíblica. También nos ayuda la práctica de leer otros libros piadosos, ejercicios físicos o dedicar tiempo a aprender de memoria versículos bíblicos, etc. También. Esto me llamó la atención porque a veces uno de vez en cuando se aprende un versículo bíblico,
Pero es raro que apartemos un tiempo o que nos disciplinemos a propósito, apartemos un tiempo para dedicarlo a la memorización de versículos bíblicos. Evitar estar a solas o tener como práctica conversaciones a solas con una mujer que no sea su esposa. Si es hombre. Y si es mujer, evitar estar a solas o tener como práctica conversaciones a solas con un hombre que no sea su esposo. Ni en persona, ni por llamada, ni por chat. También no podemos olvidar que los padres debemos comenzar temprano con nuestros hijos y protegerlos. Debemos hablar con nuestros hijos del alto ideal divino del matrimonio. Estas conversaciones son una gran motivación para la pureza del corazón. Si ellos anticipan un matrimonio puro, cada paso hacia el matrimonio puro, debe estar en el camino de la voluntad de Dios. También otra recomendación la da nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, 29 y 30, si tu ojo derecho te hace pecar. Mateo 5, 29, 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no quede tu cuerpo, que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Claro, ustedes saben que no podemos suponer que Cristo pretendiera que esto se tomara literalmente. El propósito de nuestro Señor aquí era enseñarnos que los objetos más queridos, si nos hacen pecar, deben ser abandonados mediante sacrificios, abnegaciones. Debemos vencer las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y resistir a nuestras imaginaciones indecorosas. Fíjense, la palabra que se traduce allí como pecar, en el original significa comúnmente obstáculo o una piedra colocada en el camino. Significa eso, sobre la que uno puede caer. También significa una red contra la cual, por ejemplo, un pájaro golpea, cae y es atrapado. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, será atrapado. Entonces viene a significar, por lo tanto, cualquier cosa por la que caemos o somos atrapados. Y aplicado a la moral significa cualquier cosa por la que caemos en pecado o por lo que somos atrapados o por lo que seremos atrapados o por lo que sabemos que podríamos ser atrapados por el pecado. El Señor entonces aquí nos dice que, nos enseña que no solo en la práctica, sino también en el corazón nos conviene evitar las ocasiones del pecado. Todo lo que nos sugiera un deseo o un pensamiento impuro, debemos dejarlo al instante, sin remordimientos y para siempre. También en el siguiente capítulo, en Mateo 6, 22 y 23, el Señor Jesús también vuelve a hablar del ojo. Mateo 6, 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Aquí otra vez el Señor utiliza un ojo y habla primeramente de un ojo sano, como una metáfora para señalar la pureza de afecto con la que sus discípulos deben perseguir el bien mayor, o el bien supremo.
Si nosotros fijamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón se dirige a Él con pureza de afecto, y todo el resto de nuestro cuerpo será luz en el Señor: pies, manos, corazón, mente, boca. Pero Él sigue diciendo ahí en el versículo 23 que si alguno de nosotros que disfrutamos de las promesas celestiales permitimos que esta pureza de afecto se contamine con la ambición mundana, los beneficios seculares y las gratificaciones pecaminosas, entonces la luz que hay en nosotros se convierte en tinieblas. O sea, nuestro discernimiento espiritual se aleja y nuestra comunión con Dios se nubla. Y como un hombre o como una persona que ha perdido totalmente la vista, caminamos sin dirección, sin certeza, sin consuelo. Jesús lo dice de esa manera, o de esta manera: cuánta oscuridad, cuánta oscuridad. ¿Quién podría percibir adecuadamente la miseria y la desdicha que trae esto a una persona que ha nublado su comunión con Dios, con la fuente de todo bien? Por eso, tener la práctica del salmista nos hace cumplir el más grande de los propósitos. Salmos 119, versículo 11. Sí, usted se sabe de memoria, este versículo. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En el corazón. El lugar indicado para anular todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Dice Alexander McLaren: pon la voluntad de Dios en tu corazón, y será como un poco de alcanfor envuelto en alguna prenda de vestir, mantendrá alejadas a todas las polillas. La unión, entonces, hermanos, hermanas, iglesia, la unión de los verdaderos esposos en santo matrimonio implica, sabemos, algunos elementos diversos. Es un matrimonio de mentes verdaderas, pues no es un matrimonio ideal el que no es primero una unión de verdades y promesas celestiales antes de que los dos se conviertan en una sola carne. Hay mutua estima, es una amistad, la más estrecha de todas las amistades entre las personas. También exige una renuncia por parte de cada uno al bienestar del otro, que es la manifestación misma del amor desinteresado. ¿Cómo no vamos a tener un mandamiento que prohíbe el adulterio? Ya que esta acción atenta contra la institución que es figura de la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso, cada uno de nosotros, al cumplir este mandamiento, damos a conocer el más grande amor que existirá por toda la eternidad. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos das. Padre, y que esa sea nuestra voluntad, Señor. Cumplir este mandamiento para dar a conocer a todos a nuestro alrededor el más grande amor que existirá por toda la eternidad. Cristo y su iglesia. El amor que hay entre Cristo y su iglesia. La unión eterna que nadie separará, Señor. Gracias por tu amor por nosotros, que tu gracia nos siga sosteniendo, Señor, y ayúdanos a ver el matrimonio, a tenerlo en alta estima, Señor, como tú lo ves, como tú lo has creado, y que eso sea nuestra motivación para que en tu gracia podamos cumplir este mandamiento. Te alabamos y te bendecimos. Amén.